Olá, boa tarde, boa noite. São todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo e para tal vamos fazer o nosso alinhamento. Tão importante após um dia de atividades. Vamos sentir a nossa respiração. Vamos inspirar e expirar com consciência. Esquecendo tudo o que ficou para trás. Vamos unir os nossos corações ao grande coração cósmico. Vamos receber as energias do superior e vamos distribuí-las para todos os seres, pronunciando a grande invocação. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, possa Cristo regressar à terra. Desde o centro, em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Vamos então prosseguir. Anabela, por favor. Então, boa noite, boa tarde a todos. Nós, há 2 reuniões atrás, começámos a passar uns vídeos sobre a lei de serviço.
Como nós sabemos, os três pilares da espiritualidade são a meditação, estudo e serviço. Vamos passar o segundo vídeo que o nosso companheiro Ivan gentilmente nos cedeu, que ele produziu para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos aprender e perceber como é que funciona então a lei de serviço. Como todos sabemos, nós estamos integrados num grupo maior, um grupo internacional de estudo, e faz parte desse trabalho nós apresentarmos estes vídeos que em princípio irão aparecer de vez em quando. Lúcia, queres dizer mais alguma coisa? Sim, e que são ótimas ferramentas de estudo. E eles estão no nosso grupo e convém serem estudados, porque têm informação preciosa do mestre tibetano. Pronto, então vamos usufruir e agradecer ao Ivan a generosidade dele, porque ele efetivamente produziu os vídeos para que nós pudéssemos usufruir. Vamos a isso. En el video 1 hemos establecido las bases de lo que es el servicio. Hemos visto que servir es un producto del contacto entre la personalidad y el alma. Hemos visto que el servicio es una ley que el estudiante no puede evadir si es que quiere desarrollarse equilibradamente en el sendero espiritual. Hemos visto que servir no es fácil debido a los espejismos que envuelven al estudiante. Este puede crecer en conciencia a través de la meditación y el estudio, pero si no va acompañado por el servicio, el estudiante sigue una ruta peligrosa. Siempre debe observar su móvil o intención que subyace detrás del servicio para determinar si proviene de la respuesta de su personalidad o de su alma. Bien, ahora continuemos con el tema, la crítica. Entonces el maestro tibetano nos dice lo siguiente: vemos en otros los mismos defectos que predominan en nosotros. Esto creo que ya lo hemos oído más de una vez. Y nos aclara, los discípulos deben aprender a diferenciar entre la verdadera percepción analítica y lo que se denomina crítica. Recordemos que la crítica siempre va a estar cargada de emociones negativas. Sin embargo, podemos tener una percepción verdadera y poder ver los defectos de los demás, porque no estamos ciegos para no verlo. Sin embargo, no va a estar cargado de esas emociones negativas. La crítica grupal, ya sea verbal o fuertemente sentida, puede estar fundada en muchas cosas, pero generalmente tiene sus raíces en la envidia, en la ambición reprimida y orgullo. Especialmente los que pertenecen al círculo inmediato del dirigente o dirigentes son propensos a erigirse en jueces. Recuerden que la crítica es juzgar, es cuestionar lo que están haciendo. Entonces es muy importante que como grupo nos abstengamos siempre de criticar el trabajo que están haciendo aquellos que están delante de nosotros, dando todo su esfuerzo, dando su tiempo, dando su dinero, y sabiendo que estas personas también están en este camino de desarrollo evolutivo, en el camino de perfeccionamiento de su personalidad, al igual que ustedes, y por lo tanto siempre va a existir defectos de los cuales se pueda criticar. Entonces debemos abstenernos
de hacer críticas grupales, ya que esto es algo muy destructivo. El maestro nos dijo que prácticamente la única fuerza que puede deshacer a un grupo es justamente la crítica, el juzgar. Y naturalmente vendrá un karma tremendo para aquellos que destruyan un grupo. Aquí podrán muy bien preguntar, ¿qué puede hacer un conductor o grupo de dirigentes en estas circunstancias desgraciadamente anormales y comunes? Nada, sino continuar con el trabajo, retirarse dentro de sí mismo, decir la verdad con amor cuando se ofrezca la oportunidad, rehusar amargarse por el dolor que le ocasiona el grupo y esperar hasta que sus miembros aprendan la lección de colaborar, de guardar silencio, de saber apreciar amorosamente y de captar y comprender inteligentemente los problemas que enfrentan todos los dirigentes de grupos en estos días difíciles e individualistas. Ya llegará ese momento. Bien, acerca de la crítica se puede hablar mucho más y reflexionar, pero quise poner únicamente unos cuantos puntos para que les llame a la reflexión y podamos auto-observarnos cada uno de nosotros y saber en qué momento está tratando de surgir esa crítica y transmutarle esa crítica por amor. Bien, vamos al siguiente tema que es la vida de servicio. El maestro dice, tengan siempre presente que la adquisición del conocimiento para beneficio propio produce estancamiento, obstrucción, indigestión y dolor, si no se transmite a otros con inteligente discriminación. Entonces, es importante adquirir conocimiento, pero no únicamente para uno mismo, sino transmitirlo a los demás. Y eso es justamente servicio. Tres cosas son importantes en la prestación del servicio: el móvil, el sacrificio del yo personal por el bien del yo uno. En otras palabras, ahí está funcionando el alma y no la personalidad. El método, inteligente control de la personalidad y discriminación respecto al trabajo y al tiempo. Y tercero, la actitud, total desapasionamiento y un creciente amor por lo invisible y lo real. Todo se alcanzará practicando persistentemente la meditación ocultista. También nos dice, no busque a quienes debe servir, pero sirva a todos cuantos piden su ayuda. Esto es algo muy importante porque a veces nos metemos en el karma de otras personas que no están solicitando nuestra ayuda y nosotros queremos arreglarles las vidas de estas personas. No importa que sean parientes, sean amigos, sean hijos. Debemos confiar que cada uno de nosotros tiene un alma que sabe lo que está haciendo dentro de la encarnación de cada uno de nosotros. Entonces debemos confiar en el alma, pero cuando la persona nos solicita ayuda, ahí es cuando debemos ayudar. Si no lo hacemos, nosotros somos los que incurrimos en karma. Los móviles para el servicio, el mal en sí es una ilusión, pues la forma en que la separatividad y el egoísmo de la personalidad emplean al móvil y la oportunidad constituye el mal. De un móvil correcto y análogas circunstancias puede surgir el bien. Esto es algo muy interesante, algo muy importante. Esto significa que la misma acción que pueda hacer una persona A y una persona B
pero que tienen diferentes móviles, una, vamos a suponer, móvil incorrecto y la otra persona con un móvil correcto, los resultados van a ser distintos a pesar que la acción vaya a ser la misma. Después nos dice, no adopte tanto la actitud del devoto, sea más impersonal y libre para servir en bien del servicio mismo, y no por devoción a un instructor, a una causa o a una creencia. También nos dice, trato de que sus mentes se aparten de la idea fija de que el iniciado trabaja porque tiene conocimiento. Invertiré el enunciado y diría que obtiene conocimiento porque trabaja. Como resultado de ello, se manifestarán ciertos poderes y ciertas energías y su capacidad para emplearlos. Porque muchas veces los estudiantes trabajan, adquieren conocimiento para desarrollar poderes psíquicos o algún tipo que les haga diferente que las demás personas. Esto es tener un móvil incorrecto. Lo que debemos saber que los poderes van a llegar tarde o temprano. Uno simplemente debe desarrollar los tres pilares y va a llegar el momento en que el alma se va a manifestar y los poderes se van a ir desarrollando. Bien, ahora pasamos al siguiente tema, que es el servicio altruista. El maestro nos dice, les es más importante preguntarse, es decir, a los estudiantes, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Y estarán satisfecho el maestro conmigo? En lugar de ¿qué puedo hacer? Cuando al servir laboriosamente al género humano, se olviden de sí mismo y de mí, es decir, del maestro, entonces estaré satisfecho con ustedes. Esto es muy importante a tomarlo en cuenta. Y también dice lo siguiente, si observan sus actuales actitudes y acciones, descubrirán que están centradas principalmente alrededor de ustedes. Su propio reconocimiento, su propia captación de la verdad y su progreso en el sendero. Pero a medida que van logrando un estado iniciático, declina el propio interés hasta desaparecer. Y como dice una antigua frase, solo Dios permanece. En otras palabras, tenemos que aprender a descentralizarnos. Debemos apartarnos de ser egoístas, o sea, centralizados, y más bien descentralizarnos hacia la conciencia del grupo, hacia el bien del grupo, y por lo tanto ir más allá del egoísmo. No es posible que el discípulo individual de cualquier ashrama colabore con todos los aspectos del trabajo del maestro. Ustedes pueden elegir algún aspecto de ese plan y dedicarle una esmerada atención. Estas actividades, si son adecuadas y enérgicamente realizadas, pueden ayudar a realizar el trabajo esotérico del mundo y la rehabilitación exotérica de las rectas relaciones humanas. Bueno, primero debemos observar que está hablando de un discípulo. Alguien cuando ya es discípulo es porque está aceptado dentro de la ashrama. Y nos dice afirmando que no es posible que colabore en todos los aspectos, en todas las tareas y trabajos que realiza el ashrama. Entonces se enfoca normalmente en uno o máxima dos tareas y trata de hacerlo lo mejor que puede junto a sus colaboradores, de manera que pueda hacer un aporte real
al ashrama del maestro y liberarle ese tiempo al maestro para que el maestro pueda dedicarse a otras tareas aún más importantes. Luego nos dice que la humanidad constituya su campo de servicio. Esto es como una reflexión que nos hace. Que la humanidad constituya su campo de servicio. Y pueda decirse de ustedes que, conociendo los hechos espirituales, fueron parte dinámica de dichos acontecimientos espirituales. Que no se diga que conocían estas cosas y no hicieron nada ni se esforzaron por hacerlo. Tampoco permitan que el tiempo se deslice cuando trabajan. Bien, ahora pasamos al último tema, que es acerca del dinero, un tema muy importante. El maestro nos dice, el dinero es una manifestación de la energía de tercer rayo. Como ustedes saben, los rayos son la séptuple manifestación de la divinidad. Son las cualidades a través de las cuales se expresa y construye su universo manifiesto. Y aquí nos dice que el dinero es una manifestación de la energía de tercer rayo. Nos dice que toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en sí una fuerza impersonal y ciega. Y el hecho de emplearse egoísta o altruistamente constituye en sí la principal diferencia. Esto muy importante, darnos cuenta que cualquier energía, que al final es energía divina, pero el cómo la vayamos a emplear, ya sea egoísta o altruistamente, ahí es donde está la verdadera diferencia. Tanto lo material como lo espiritual, tanto el dinero como el alma. Todas son expresiones de Dios en diferentes estados de vibración o de conciencia. Pero lo que hace diferencia que eso tenga un efecto negativo o positivo es en la manera que nosotros le empleamos, es decir, egoísta o altruistamente. Aquí nos reafirma y nos dice el dinero solo es energía o vitalidad cristalizada, o sea que ha tomado forma. Lo que el estudiante oriental denomina energía pránica, es decir, la energía de vida, es una concreción de fuerza etérica, en consecuencia es energía vital exteriorizada. Entonces, fíjense algo aquí maravilloso. Esa energía de vida la podemos prácticamente palpar a través del dinero, ya que el dinero de alguna manera es lo que da vida al mundo físico, es lo que mueve las cosas, de la misma manera que la vida misma es lo que mueve al espíritu, lo que mueve a la mónada. También nos dice, si no saben enseñar, predicar o escribir, aporten ideas y dinero para que otros puedan hacerlo. Ofrezcan sus horas y minutos de ocio para que otros queden libres y puedan dedicarse a servir al plan. Contribuyan con su dinero para que pueda progresar con mayor rapidez el trabajo de quienes pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo. No importa dónde o a quiénes dan, aunque si se fijan anteriormente, da la sugerencia de ayudar al nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Y por qué? Porque es un grupo que está trabajando en permanente contacto con el alma y tratando de realizar el trabajo de la jerarquía de la mejor manera que lo entiende y de la mejor manera que puede hacerlo y que está en sus manos. Entonces nos dice, no importa dónde o a quién den,
basta dar poco si tienen poco tiempo y dinero y mucho si poseen mucho. Nos dice también, trabajen y den, amen y piensen. Ayuden a esos grupos que construyen y no destruyen, aman y no atacan, erigen y no derriban. Por otra parte, nos dice, pedimos que dediquen su actividad y capacidad para llegar a aquellos con los cuales pueden hacer contacto. Se necesita dinero para ir al público interesado. Y también nos hace la pregunta, ¿el dinero es la raíz de todo mal? No, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Aquí se refiere al apego al dinero, egoísta, es la raíz de todo mal, pero no el dinero como tal, ya que es impersonal, no es ni bueno ni malo, sino como dijimos anteriormente, de qué manera es lo que lo utilizamos para que se convierta en positivo o en negativo. El aspirante conoce el valor oculto del dinero cuando se dedica a servir. Aquí es importante, si se fijan, ahora ya no está hablando del discípulo, porque el discípulo, para llegar a ser discípulo, necesariamente está sirviendo y ya conoce el valor oculto del dinero. Pero el aspirante que está empezando el camino espiritual va a conocer cuál es el verdadero valor del dinero, que como vimos es energía divina, energía concretizada. Lo va a saber cuando empiece a servir. Nos dice también, no busca nada para sí mismo, salvo aquello que puede prepararlo para el trabajo a realizar. Considera el dinero y lo que con éste puede adquirirse como que debe ser empleado para los demás y un medio para llevar a cabo los planes del maestro tal como él los percibe. Y aquí únicamente cuando se empieza a servir, ahí uno se da cuenta cuán importante, cuál es el papel que juega el dinero para llevar a cabo los planes del maestro. Y no es como que se piensa, ahora que voy a servir al maestro, voy a ser parte de su plan, todo me va a llegar de forma fácil, automática y no se requiere dinero, sino todo va a salir automático y la verdad es que no es así. Estamos encarnados en un plano físico y ese plano físico lo mueve el dinero y a través del dinero podemos construir ese vehículo o esa vasija, si quieren llamarlo de alguna manera, para que pueda contener las energías del alma que contienen a su vez el propósito de la mónada del espíritu para que se pueda manifestar a través de ese vehículo. Pero ese vehículo, ya sea material o sea algo mental que podría ser una ideología, una organización, etcétera, eso es el vehículo y todo eso requiere de dinero. Y solo uno se da cuenta cuando ya uno ya está sirviendo. El significado oculto del dinero es poco comprendido. Sin embargo, constituye una de las más grandes pruebas a través de las cuales debe pasar el hombre y define el lugar que ocupa en el sendero de probación. Acuérdense que hemos hablado de aspirante, hemos hablado de discípulo y ahora menciona el sendero de probación. El sendero de probación está después del aspirante. O sea, el aspirante cuando ya empieza a enfocarse decididamente a servir, entonces entra al sendero de probación, donde es probado por el maestro, por el ashrama, y una vez que pasa las pruebas,
se convierte en un discípulo aceptado, el cual tiene acceso al ashrama, puede ser entrenado para la iniciación. Además, aquí complementa y dice, pues concierne a su actitud y a la forma de manejar aquello que todos los hombres buscan para gratificar sus deseos. Entonces es importante darse cuenta, aquí no está hablando de abandonen el dinero, aquí más bien está hablando de que ese dinero que se obtiene, por el cual se trabaja, ya no se utiliza para gratificar sus deseos, sino las necesidades que tiene para servir al plan de los maestros. Y el plan de los maestros está relacionado para servir a la humanidad, para lograr correctas relaciones humanas y desarrollar la buena voluntad en los hombres. Nos dice también que en el futuro los grupos deberán actuar como imanes y por ello procurarán estar animados por el espíritu de amor. Entonces, necesidad, amor y poder magnéticos son las tres cosas que consciente o inconscientemente atraen al dinero, pero las tres deben manifestarse a la vez. Entonces aquí habla de necesidad, amor y poder magnéticos. En realidad, esto está haciendo referencia a la ley de atracción, esa famosa ley de atracción que todos la hemos visto a través del cine o hemos leído en los libros, etcétera. Es prácticamente el principio es el mismo, excepto que ha sido desvirtuado y cambiado en vez de necesidad por deseo. Entonces el deseo es de la personalidad. Ahí en la ley de atracción nos mostraron que hay que desear tener tu casa, tu auto Lamborghini, desear tener tu primer $1.000.000, etcétera, etcétera. Y por lo tanto a la mayoría no les funcionó. Pero aquí esto es dado por el maestro y por lo tanto es algo que funciona si seguimos al pie de la letra. Dice necesidad, amor y poder magnéticos. El poder magnético lo da el alma, ya que el alma, esa es una de sus facultades, el atraer hacia sí mismo aquello que necesita. Y por lo tanto, para que exista ese poder magnético y el amor, ambos, debe existir ese alineamiento, ese contacto entre nuestra personalidad y nuestra alma. Bien, también nos dice lo siguiente, debe comprenderse que el dinero es la energía que puede poner en movimiento y hacer posibles las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo. El dinero no se halla aún en sus manos. El dinero deberá invertirse en gastos que harán posibles los planes de la jerarquía y ayudarán a la humanidad en su búsqueda por el nuevo y libre camino espiritual y traerá, por lo tanto, a la existencia la nueva civilización. Aquí nuevamente refuerza la importancia de comprender que el dinero es esa energía que va a poner en movimiento el trabajo que está realizando el nuevo grupo de servidores del mundo y todos los hombres de buena voluntad. Nos dice también que el dinero ha sido desviado hacia fines totalmente materiales, aún en sus objetivos filantrópicos. El empleo más espiritual que existe hoy en el mundo es la aplicación del dinero para los propósitos educativos. Entonces, ese es un muy buen propósito. La educación, y naturalmente se refiere aquí la educación espiritual, aquella que es capaz de despertar la conciencia del ser humano
ya que todavía gran parte de la humanidad está con su conciencia dormida. Entonces, este es un gran trabajo dentro de la jerarquía, el aplicar el dinero para tal propósito. Nos dice también los hombres de orientación espiritual y de buena voluntad deben rechazar la idea de su inutilidad, insignificancia y futileza y comprender que ahora, en estos momentos cruciales y críticos, pueden trabajar eficientemente. No se necesita una gran campaña para reunir fondos, sino el trabajo desinteresado de miles de personas aparentemente sin importancia. Este es uno de los espejismos que muchos de los estudiantes dicen, en realidad es poco lo que tengo para compartir, ya sea en tiempo, en conocimiento, en dinero, y por lo tanto no lo hago porque qué tanto puede cambiar, qué tanto puede transformar al mundo mi pequeña ayuda. Y sin embargo, no realiza, no se da cuenta que el trabajo de miles de personas, el apoyo de miles de personas, como dice aquí, aparentemente sin importancia, es lo que va a orientar espiritualmente el trabajo del maestro. Por una razón u otra, dan poco o nada, aun cuando estén interesados en una causa como el retorno de Cristo. Ahora, entre esas causas están el temor por el futuro, porque si dicen, y si doy dinero, ¿qué pasa en el futuro, más adelante, ahora que se habla de crisis económicas o que me quede sin trabajo? Entonces, ¿cómo puedo dar? Pero ese temor es el que nos detiene aún para dar poco. Nos dice también el deseo de hacer obsequios y el no darse cuenta de que las grandes sumas están formadas por muchas sumas pequeñas. Gravitan todas en contra de la generosidad económica y siempre dan excusas que parecen adecuadas. Reflexión importante que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Y también nos dice algo importante, en la nueva era que se acerca antes del retorno de Cristo, el pedido de ayuda financiera debe hacerse con el fin de establecer correctas relaciones humanas y buena voluntad, prácticamente a lo que apunta el plan divino inmediato para la humanidad, el establecer correctas relaciones humanas. Son correctas relaciones no solamente con los demás, sino correctas relaciones con nosotros mismos, correctas relaciones también con Dios y buena voluntad, que es justamente lo que lleva hacia las correctas relaciones. No para el engrandecimiento de una organización particular. Esto se daba mucho o se dio en la anterior era de Piscis, para engrandecer esas grandes iglesias, catedrales, organizaciones, etcétera. Ahora en la nueva era esto no es necesario, es más, va en contra de la ley. Nos dice las organizaciones que reúnen fondos deben trabajar en una sede que tenga un mínimo de gastos y el personal percibir un salario mínimo, pero razonable. Y habíamos visto anteriormente que es importante ese vehículo para que se manifieste la divinidad o el alma a través de esos vehículos que en el plano físico puede tomar la forma de una organización. Pero aquí nos dice claramente que no se trata de hacer crecer la organización, de engrandecer la organización, sino de llevar a cabo el trabajo del maestro. Nos dice también, organizaciones como esta no existen muchas actualmente, pero las pocas que hay pueden dar un ejemplo que será rápidamente seguido a medida que se acrecienta el deseo
para el retorno del Cristo. Ahora recuerden que esto fue escrito por el maestro antes del año 1950. Después de eso, hasta el día de hoy, han ido creciendo y habiendo cada vez más ONGs. Si no me equivoco, actualmente en el mundo existen 10 millones de ONGs. Sin embargo, no todas siguen estos delineamientos que estamos viendo, sino yo diría más bien son unas pocas, pero ya existen y por lo tanto están realizando el trabajo de la jerarquía, el plan jerárquico. Bien, entonces con esto habríamos terminado en esta parte todas las bases de lo que es el servicio. Sin embargo, mucho más es lo que se puede ahondar acerca del servicio y espero que esto sirva sobre todo como una motivación para que ustedes puedan ir investigando, profundizando y sobre todo ir a la práctica. Y para esto vamos a hablar en el siguiente video acerca de esto. Nos vemos en el siguiente video. Na obra da Alice Bailey, do mestre tibetano, o mestre tibetano sugere duas meditações importantíssimas. Uma é às quintas-feiras sobre o reaparecimento do Cristo, que é esta que nós fazemos aqui, que vamos fazer agora de seguida, e que neste momento a nossa companheira Aurora e a Universidade da Luz faz às quintas-feiras à noite, e quem quiser participar, o link é sempre colocado no nosso grupo. Quem não puder participar, porque creio que neste momento já é às 20, é à meia-noite Portugal. Então, nós também colocamos outra que o Ivan passou para se fazer às quintas-feiras e também aos domingos. E ao domingo temos a meditação para reorientação monetária. A Aurora também faz, a Fundação da Universidade da Luz, às 2 da tarde de Portugal. Pronto, os links são sempre colocados no grupo e são muito, muito importantes. Estas duas meditações, para além das meditações que nós já fazemos diariamente. É tudo uma questão de disciplina e de boa vontade. Então, muito obrigada. Vamos passar para outro momento de serviço, que é a nossa meditação para o reaparecimento do Cristo. Até já. Meditação reflexiva para o reaparecimento do Cristo. Mantra de proteção. Como alma, eu trabalho na luz. E a escuridão não pode tocar-me. Assumo a minha posição dentro da luz, eu trabalho e desta posição nunca me afasto. Relaxamos o nosso veículo físico. Harmonizamos a energia emocional. Acalmamos a mente, orientando-a para áreas calmas e elevadas. Sabemos que este equilíbrio consiste em manter com firmeza o contacto que for estabelecido com a alma. Para isso, eliminamos conscientemente as reações pessoais.
Conhecemos que o amor é a expressão desse contacto com a alma, manifestado através da personalidade. Fazemos mentalmente a fusão dos raios da alma e da personalidade. Estabelecemos o Antakarana individual. Para isso, vamos entoar todos a palavra sagrada por 4 vezes. Om. Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Vamos relacionar conscientemente cada membro do grupo, pronunciando os seus nomes e enviando-lhes amor. Vamos então enviar amor para o Ademir Teixeira, para a Anabela, para a Angélica, para a Cláudia, Conceição, enviamos amor para a Carlota, para a Daniela, para a Irma, para o Ivan, para a Jacinta, para o Paulo Santos, Tânia, Bete, Bico, Carla Pereira, Lucy, Sakit, Lúcia Maria e para os elementos do grupo que não temos o nome, mas envolvemos todo o grupo numa bolha de amor. Visualizamos os integrantes do grupo individualmente e sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vividos de luz. Imaginar que esses pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção dos 4 pontos cardeais da Terra.
Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, vamos formular claramente para nós mesmos, nas nossas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a nossa específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Ao propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Vamos visualizar a situação mundial. Vamos ver a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz ténue e aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham pelos seus semelhantes. Vamos visualizar através da imaginação criativa a vivida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade. E lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Vamos refletir sobre o reaparecimento do Cristo. Temos a consciência de que, por qual o nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele é a mesma grande identidade. Refletimos sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Que o Cristo retorna à Terra. Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. Na medida em que consigamos fazer estas coisas, servir e espalhar amor, estamos a fundir a nossa vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Considere o que poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Inspiremos. 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 Cristo está a chegar. Cristo está a chegar.
o Cristo está a chegar. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. Que assim seja e que cumpramos com a nossa parte. Gratidão a todos, gratidão aos mestres, gratidão à vida.